a estudiar la palabra y a bendecir al Señor, ¿ya? Concéntrese en eso, no se distraiga. Porque de aquí uno ve y evidentemente todos se distraen. Vuela una mosquita y la siguen a la mosquita. Recuerde que estamos escuchando la palabra del Señor, hermanos, concéntrese en eso, porque a eso hemos venido a aprender. Hoy día vamos a continuar con Romanos, vamos a continuar con Romanos 6 del 17 al 23. La semana pasada vimos cómo Pablo se sirvió del sistema de esclavitud vigente en aquellos días para utilizar el dominio completo del pecado o de la ley, de la esclavitud, que somos esclavos, esclavos. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, pero no en la manera, ¿cierto?, de la esclavitud en sí, sino que dice que somos esclavos ¿por qué? Por amor. Esclavos por amor. Incluso hasta lo cantamos, en una alabanza. También vimos que la vida cristiana no es vivir según alguna lista de reglas o reglamentos, ya, pero esto es meramente reglas o reglamentos humanos, porque la Biblia tiene reglas, hay reglamentos, pero es para ayudarnos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cotidiana, pero esto habla de términos humanos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, el significado es la obediencia a Cristo. Pero cuando hablamos de servir en el aspecto de algunas reglas o algunos reglamentos, aquí podríamos citar Colosenses 2, del 20 al 3, donde le habla Pablo a la iglesia en Colosas, le dice, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, otra vez, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Ahí lo aclara Pablo, ¿se fijan? A doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Las prohibiciones, obviamente, se destruyen con el uso. Tales cosas, dice acá Pablo también, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando la iglesia, en este caso, iglesia, ¿cómo llamarla para no decir pentecostal? Que la mayoría de los pastores, los líderes, ¿cierto? Siempre someten a preceptos humanos, a la persona, a reglamentos humanos. Y siempre lo mencionamos acá, ¿cierto? Que no use esto, que no se ponga acá, que no se tiña, que no se pinte, que no se depile, que, en fin, no haga nada. El hombre, ¿cierto? Que el hombre con vestón, o sea, con traje, con corbata, bien peinadito, ojalá sin barba, ojalá sin nada, ¿cierto? Bien presentado. Y Pablo nos dice que estas cosas son doctrinas de hombre y no tienen ningún poder sobre la carne. Porque ¿qué es lo importante, hermano? ¿Qué es lo que me importa a mí? ¿Que usted llegue arreglado aquí o que usted llegue aquí? Que usted llegue, ¿cierto? O sea, tampoco va a llegar de pantalón y de short. Pero la idea es que usted llegue. Una persona nueva, una persona a lo mejor que no tiene conocimiento, que quiere acercarse a Dios, puede venir de la forma que quiera, obviamente. Pero después se va, en el camino, él va adoptando y va transformando y Dios va trabajando en su corazón con respecto a la vestimenta, con respecto al comportamiento, con respecto a todas esas cosas, hermano. Entonces la vida cristiana no es vivir según alguna lista de reglas o reglamentos. La vida cristiana es la obediencia a Jesucristo. Y la identificación que vimos también con Cristo es la santificación posicional. Recuerden que Él cuando nos tomó, nos salvó, nos rescató, nosotros hicimos la profesión de fe, ella nos puso en una santificación posicional. Él nos posicionó como santos ahora. Él lo hizo. ¿Ya? Eso debe estar claro, hermano. ¿Qué más hizo? Nos liberó de la culpa del pecado. Mediante la justificación por la fe. Por medio de la fe, Él nos justifica. Ahora el creyente debe ser libertado del poder del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado sigue acá. El pecado sigue en mí, el pecado sigue en usted, en todos los que estamos acá, el pecado sigue ahí.
pero debemos ser liberados del poder, de ese poder que tiene el pecado. Y eso por medio de la santificación. ¿Por qué? Por medio también de la fe. Santificarnos, ¿cierto?, es apartarnos de. Y esa obediencia de la cual venimos hablando es la obediencia de la fe y la obediencia de la ley. ¿Por qué? Porque la fe conduce a la obediencia en Cristo. ¿Cómo aumento mi fe? Teniendo mayor relación con Dios. Porque fe es creer, ¿cierto?, en lo que yo no veo. Yo creo para ver. Esa es la fe. Creo para ver. Pero si yo no alimento mi espíritu, yo no soy lleno, ¿cierto?, del Señor, lleno del Espíritu de Dios, ¿cómo voy a creer? No puedo. No puedo hacerlo, hermano. Entonces la fe conduce a esa obediencia a Cristo y no podemos librarnos de los lazos del pecado porque somos débiles, pero sí podemos presentarnos como esclavos de Jesucristo. Lo hemos mencionado muchas veces ya a lo largo de estos estudios que el pecado siempre va a estar en mí, yo soy débil, está ahí latente siempre, voy a pecar, está latente el pecado en que caiga en alguna debilidad, pero ese no va a ser motivo de que yo, entre comillas, ¿cierto?, pierda mi salvación. No puede ser, es imposible. Entonces Jesús, hermano, es quien nos pone en libertad. En San Juan capítulo 8, verso 36, 34, 36, hablando Jesús dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te liberta, hermano, eres realmente libre, verdaderamente libre. La gente en el mundo piensa que tiene una libertad, pero no es así. Es lo contrario. Ellos piensan que tienen libertad porque van a donde quieren, hacen lo que quieren. Libertad, pero en realidad lo que viven ellos es un libertinaje. Porque la libertad es otra cosa, hermano. Como la libertad, ¿cierto?, que nos da nuestro Señor Jesús. Hay una libertad en Cristo. Y este pasaje nos conduce a una pregunta personal. ¿Es Cristo verdaderamente su Señor, su dueño? ¿Es realmente Cristo, es verdaderamente Cristo su Señor y su dueño? ¿Cómo puede ser, cómo puede usted comprobar eso? Y él realmente es su Señor. A lo mejor se ha cuestionado usted si seré cristiano o no seré cristiano, seré o no seré, porque de repente hago cosas que no quiero, pero las hago, como dice Pablo, ¿cierto? No quiero hacerlas, pero está la carne, está el pecado, está esta naturaleza pecaminosa en mí. Yo siempre les digo, hermano, que cuando hablamos de la perseverancia, los santos hablamos de eso, de perseverar. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida nos pone pruebas, nos pone dificultades, nos pone enfermedades. Y ahí está muchas veces la prueba del cristiano, hermano. De cómo pasa usted la prueba, cómo pasa usted la enfermedad, cómo pasa usted esa dificultad. Si la pasa en victoria, si la pasa en fe, en confianza, aunque va a llorar, ¿cierto? Va a llorar, le va a doler, se va a preocupar, obviamente, porque somos seres humanos. Pero muchas veces las personas, hermanos, salen, entre comillas, otra vez de la fe, salen de la fe o se van de las iglesias por el problema, por la dificultad. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? La semilla cayó en tierra, ¿cierto? Estuvo por un tiempo, por ejemplo, en la roca, estuvo por un tiempo ahí, floreció, le dio el sol, ¿y qué pasó? Se murió. ¿Por qué? Porque no había donde echar raíz. ¿Por qué? Porque el corazón, hablando del corazón, ahí era un corazón de piedra. Y muchas veces pasa eso, hermano. Otra cayó en la orilla del camino, ¿cierto? Pasaron, como no, en la orilla del camino, como no estaba la tierra removida, estaba dura, también la semilla no pudo echar raíz, también se murió. Entonces, cuando la semilla cae en un corazón que realmente es transformado, hermano, una buena tierra, que cae la semilla, comienza a germinar, y después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay que hacer con la semilla? Una vez que sale el brotecito, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos solo, al sol ahí? Bien. Se alimenta, ¿cierto? Lo alimentamos, abono, agua, un tiempo al sol, otro tiempo de sombra, nos preocupamos de que esté bien. Asimismo es el corazón del cristiano que permanece y de que persevera, hermano. Si su corazón es así, usted no puede dudar, hermano, ni se le pase por la cabeza
de decir, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Estaré en la fe o no estaré en la fe? No, hermano, porque son pensamientos de niños, de niños. ¿Por qué? Porque un cristiano verdadero aplica la fe, la aplica. Porque es un acto, la vida cristiana, hermano, completa es un acto de fe, de confianza, de creer, y aunque esté todo adverso, aunque esté todo contrario, usted igual cree. Y al final, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir igual, pues, hermano. Vamos a morir, como decíamos la última vez, ¿cierto? No pudimos agregar un codo a nuestra vida, a nuestra estatura, sino que uno de los que hacen ejercicio van a morir más guapetones y los que no hacemos van a morir guatones. Es la única diferencia, pero nos van a alargar su vida en la tierra. Unos van a morir más bonitos, otros más feos, y esa es la cuestión, nada más que eso. Entonces, cuando usted piense en eso, o se le cruce por su mente ese pensamiento, hermano, que diga, bueno, todavía persevero, todavía sigo adelante, siento eso de querer estudiar la palabra, siento en mi corazón, quiero seguir, quiero continuar, todos los días despierto, a lo mejor no es lo primero que pienso en darle gracias a Dios, pero una vez que ya me levanto y empiezo a tener una relación con el Señor de palabra, de oración, de comunicación, lo busco, quiero escuchar alabanza, quiero escuchar predicaciones, quiero leer la Biblia. Esa es la vida cristiana, hermano. Esa es la vida cristiana. Porque cuando usted no quiere hacer esas cosas, o no le nace, o no se acuerda, o se le pasa el día y ni se acordó de leer, o ni se acordó de decir, quiero escuchar una predicación, quiero escuchar un mensaje, necesito escuchar algo, necesito alimentarme. Esa es la perseverancia de los santos, hermano. Continúan, perseveran, siguen adelante, continúan. Y de esta forma usted alimenta su corazón, hermano. Alimenta su espíritu. Cuando venga la prueba, estaremos firmes para soportarlo todo. Pablo, un hombre lleno, hermano, lleno del Espíritu de Dios. Siempre lo mencionamos que en las cárceles él cantaba y se gozaba y se alegraba ahí en esas cárceles inmundas, hermano, y animaba a sus hermanos a seguir adelante, a continuar, perseveren, continúen. Aquí Pablo, yo les doy ánimo, les decía. En mis prisiones de Jesús, de mis prisiones con Cristo hablaba él. Tenía una visión correcta, Pablo, de lo que era ser un hijo de Dios. Entonces, ¿es Cristo verdaderamente su Señor o su dueño? Ahora tenemos otro punto, el hecho de que su conducta sea aparentemente correcta porque no quebranta exteriormente ninguno de los principios de la ley o de la fe, ¿cierto? O se ve usted pulcro por fuera como un santo, eso no implica necesariamente que usted está viviendo la vida cristiana. ¿En qué pensamos cuando hablamos de esto? De una vida moral correcta de los fariseos. Los fariseos, ¿cierto? Ellos que se mostraban impecables por fuera, con su vestimenta y sus grandes barbas, ¿cierto? Ahí se veían tan intelectuales, ellos tan sabios, pero todos sabemos que eran solamente una apariencia, ¿cierto? El mismo Cristo les dijo, sepulcros, ¿qué les dijo? Blanqueados, les dijo. Ustedes están llenos de huesos de muertos por dentro. Ah, pero por fuera impecable. Su polerita, ¿cierto? Su colonita. Entonces, podemos engañar a la gente, hermano. Yo los puedo engañar a ustedes me pueden engañar a mí, pero al Señor no lo podemos engañar nunca, jamás. No podemos. Entonces la vieja naturaleza, hermano, es una realidad presente y viva que usted no puede dominar por sí mismo. Y tarde o temprano usted se dará cuenta de que está sirviendo al pecado, al dejarse controlar por sus propias tendencias. En cambio, la vida cristiana es una vida de lo cual usted voluntaria y libremente, y con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu de Dios, se presenta, se entrega a Cristo para obedecer. Y entonces al obedecer, Él será realmente su Señor. Porque eso hacemos, ¿cierto? O sea, eso es lo que debemos hacer. Y la Escritura dice que nosotros debemos buscar al Señor, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a uno mismo. Si tenemos la comunión con el Señor, si vencemos ese deseo, ese antideseo, que se tira la palabra, de orar, ¿cierto? Pero no queremos, si lo vencemos, si vamos a la rodilla, no importa, aunque no quiera, y someto mi carne, y arrodillo mi carne y oro. Porque todo es por el poder del Espíritu, hermano. Nada es porque nosotros
queramos hacerlo, sino que es por el poder de nuestro Dios que nos entrega por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando obedecemos realmente es nuestro Señor, hermano, cuando obedecemos la palabra, cuando obedecemos la Escritura. Después pasamos al verso 17. Dice, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, aunque erais, ¿escuchó bien? Erais esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Una obediencia de corazón. ¿A qué? A la enseñanza, a la doctrina. Cuando andaba perdido en el mundo, ¿cierto? Se obedecía al pecado. Y era natural hacerlo. El hombre natural, el hombre de pecado, la gente en el mundo peca y es algo natural. Un hombre puede vivir una vida ejemplar y aún así ser esclavo del pecado. Y lo importante es que usted obedezca a Cristo. Se puede poner a un cristiano y a una persona moralmente correcta del mundo juntos y se van a ver iguales. Iguales, buen comportamiento, ayudan a la gente, buen corazón, todos los calificativos positivos que usted quiera. Pero ¿cuál es la diferencia de esos dos? Que uno es salvo y el otro no, pues hermano. Uno recibió gracia, la gracia de Dios, y el otro una gracia común, una gracia especial que es la salvación que recibimos nosotros cada día. No la salvación, la gracia especial, y el otro recibe gracia común, que Dios lo sustenta, ¿cierto? El sol, la lluvia, todo sale para justos y para injustos. Pablo dio gracias a Dios que los creyentes en Roma, que antes eran esclavos del pecado, creyentes en Roma, se habían entregado a la maravillosa doctrina de la gracia. Pablo había descubierto que cuando fue salvado, le había sido dada una naturaleza nueva que podía obedecer a Cristo. En esta nueva naturaleza nosotros podemos obedecer al Señor, hermano. Yo me acuerdo antes cuando no era de Cristo, cuando estaba en el mundo, cuando era hijo del diablo, ¿cierto? Como lo dice la Escritura, los que están fuera, los que no están en Cristo, uno obedecía a la carne, a sus deseos, a lo que uno quiere hacer. A eso, esa era la obediencia que teníamos. Pero cuando llegamos a Cristo, no es que, como dicen muchas personas, yo no voy a la iglesia o yo no me congrego, yo no quiero ser evangélico, porque hay muchas restricciones. Te piden muchas cosas que no hagas, que esto es pecado, y al final todo es pecado y no puedes hacer nada. Y eso es lo que muchos hombres han enseñado, hermano, a lo largo de la historia. Y bien, nosotros debemos ser santos y santificarnos para el Señor y dar un buen ejemplo. No significa que no podamos hacer nada, como leímos en Colosenses recién, que las cosas que prohíben los hombres, que reglas que prohíben los hombres se destruyen ¿con qué? Con el uso. Y no tienen ningún poder en el espíritu. El mismo tema este de las damas, que no se maquillen. Si la dama se maquilla, ¿qué poder hay en el espíritu en eso? ¿Va a haber algún cambio? Espiritualmente hablando, ninguno, ¿cierto? Físicamente, sí, la mujer se ve mucho mejor cuando está maquillada. Se aumenta la belleza de la mujer. Entonces, ¿cuál es el pecado? Que no se maquille, ¿cierto? Ese es el pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado? Si no tiene poder, hermano, en el espíritu. No tiene poder alguno en el espíritu. Cuando otras religiones, que no coma cerdo, se rompe la regla con el uso. ¿Y cuál es el poder que tiene no comer carne de cerdo o de cualquier animal en mi espíritu? ¿Cuál es el poder que tiene? Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Entonces ese es el punto, hermano. Y los romanos obedecieron a la doctrina que Pablo les enseñó, aunque eran ellos muy religiosos, creían en dioses paganos. Entonces en esta nueva naturaleza, hermano, ya podemos obedecer al Señor. Ya yo puedo dejar de hacer cosas, yo puedo dejar de hacer cosas por amor a mi hermano, por amor a Cristo, a mi prójimo. Y Pablo acá había pasado por la experiencia de descubrir que no había ningún bien en su vieja naturaleza. Nada, en absoluto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estábamos muertos. ¿Qué hay de bueno en una persona muerta? En un cadáver. ¿Qué hay de bueno? Nada, pues más nada. Y llegó a la siguiente conclusión, como él lo expresó en el capítulo 7 de esta misma carta a los romanos, en el verso 18, que después vamos a estar viendo. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi
débil condición humana. O sea, esto es en mi carne, dice Pablo, en esta carne. Dice él, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, está aquí adentro, el querer el bien. Yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo, dice Pablo. O sea, como está en ti, pero no el hacerlo. ¿Se fijan? Entonces Pablo quiso que los romanos supieran que no había ningún bien en la vieja naturaleza. Y muchos creyentes hoy en día parecen no haber descubierto esa verdad, hermano. ¿Y a qué me refiero con esto? Que apoyan su vida, apoyan su condición humana en ellos mismos muchas veces. El Dios grande que profesamos, el Dios poderoso, el Dios dueño del oro y de la plata, muchas veces lo hacemos un Dios de bolsillo. ¿Y qué? ¿Y confiamos en qué? En nuestras propias capacidades. Hay un problema, una dificultad, no, yo soy suficiente, yo lo voy a hacer. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es confiar en el Señor. Si son cosas triviales que podemos solucionar a nosotros, obviamente lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero hay cosas donde debemos apoyarnos en el Señor, hermano, porque no somos autosuficientes nosotros como seres humanos. Entonces no hay ningún poder en la naturaleza nueva. No hay ningún poder en la naturaleza nueva. Y muchos acá se equivocan también. Creemos que porque somos cristianos ya podemos dar por sentada la victoria en las luchas de la vida, pero no podemos porque todavía somos tan débiles como éramos antes de haber sido salvos. Lo que le mencionaba la última vez, hermano, uno se convierte en cristiano y ya piensa que tiene los superpoderes, que ya vence al diablo, que vence a Satanás, que puede hacer milagros, que puede hacer de todo. Pero ¿qué es lo que es cuando Cristo lo salva? ¿Qué es lo que es? Es un pecador que ha sido salvado recién, un neófito, un alguien que no sabe nada. Que el Señor lo adoptó y el Señor lo trajo a la justicia. Pero somos solamente eso. El resto lo vamos aprendiendo en el camino, hermano. Vamos aprendiendo de la vida cristiana, de la vida espiritual. Nosotros cuando llegamos al Evangelio muy mal enseñado, hermano, nos creíamos super saiyajin, es cierto, ahí peleando con demonios, echando fuera demonios. Era una locura, hermano, una locura. Pero Cristo nos trajo a la palabra, que eso es lo que realmente importa, hermano. Si lo importante es eso, lo importante es que usted esté sentado aquí el día de hoy, esté escuchando palabras y después esté alabando. Eso es lo importante. No que hayan demonios, no que hayan danza, no que hayan lenguas, no que se derrame el espíritu y empecemos todos a danzar, unos tirados en el suelo, haciendo la cuncunita. Eso no importa, hermano. Eso es irrelevante y muchas iglesias piensan que ese es el poder del Espíritu de Dios. O sea, que haya desorden en la iglesia. Si no, yo he escuchado que dicen que esta iglesia es una iglesia que están todos ahí sentados, que no está el fuego de Dios. ¿Dónde está el fuego de Dios? Está dentro mío. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, que es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, hermano, hablamos de aprendizaje, hablamos de vida cristiana, hablamos de una persona que es conforme al corazón de Dios. Como veíamos ayer los varones, un esposo que se parece a Cristo. Sí que tenemos que ser como cristianos, querer parecernos a Él, ¿cierto? Y lo demás, como Pablo lo explica en Corintios 14, si no me equivoco, las lenguas no importa. Si usted habla en lengua, hable ahí, calladito, consigo para el Señor. Si usted danza, dance ahí en su lado y péguese su dancita con el Señor, pero tranquilo y todo en orden, dice Pablo. Todo en orden. Pero vemos hoy en día iglesias que son un caos, hermano, un caos. Recuerdo antiguamente también, haciendo estos mea culpas, orábamos, ¿cierto? Y había una persona que oraba muy fuerte para toda la iglesia, para todo el mundo. ¿Y qué es lo que causaba eso? Cuando una persona ora muy fuerte, que los demás no puedan orar, que no se puedan concentrar en la oración. Porque la oración es algo, una comunión mía con el Señor, una conversación. No es grito, no es querer gritar y orar para toda la iglesia me escuche. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? No es necesario. Entonces, por eso Pablo escribió sobre eso, porque en el tiempo
estas personas, los corintios, eran muy desordenados. Y espiritualmente hablando, eran desordenadísimos. En la iglesia era lo mismo, desorden, caos por todos lados. Y Pablo dijo, no, vamos a ordenar esto, porque la iglesia no es un circo. La iglesia es para ir a aprender, la iglesia es para ir a adorar, para tener comunión. Para eso es la iglesia, para que se reúnan los hermanos. Entonces, hermano, no podemos dar por sentada estas victorias en nuestra vida cristiana porque somos tan débiles como éramos antes de haber sido salvos. Antes era un débil del mundo, ahora soy un débil en Cristo. Y así es como debiera mantenerme, ¿cierto? Débil, y cuando soy débil, decía Pablo, ahí realmente soy fuerte. Y eso habla de la humildad, cuando yo soy humilde ante el Señor, cuando yo estoy bajo sus pies, bajo sus plantas, humildemente orando, humildemente clamándole, humildemente orando al Señor por mis peticiones, por mis hermanos, por toda la iglesia, el Señor me escucha. No cuando yo declaro que yo declaro y todo lo que pise mi pie y ando pisando la camioneta del vecino ahí porque quiero que sea mía, poniendo el pie en el auto del hermano porque quiero que ese auto sea mío. Doctrina, hermanos, que no tiene ningún sentido. Es por eso que es tan necesario caminar por la fe. Insisto en eso. En el poder del Espíritu Santo. Solo por el Espíritu de Dios puede producir una vida cristiana victoriosa. Verso 18. Y libertados del pecado, dice Pablo, viniste a ser siervos de la justicia. En otras palabras, hemos sido liberados. Y el Evangelio nos fue entregado a nosotros y luego fuimos entregados a este nuevo camino de vida. Una vez que se nos entregó el Evangelio. Y esto fue por gracia. Moisés entregó la ley a Israel, pero los israelitas fueron entregados a la ley como una regla de vivir. Ellos eran esclavos de la ley. ¿Recuerdan que debían cumplir toda la ley? Toda, completa. ¿Y quién la cumplió? Nadie. El joven rico, ¿recuerdan que dijo, cuando, Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Él dijo, guarda los mandamientos y serás salvo. Y él dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Oh, todos. Por eso le dijo Jesús, vende todo lo que tiene entonces, dale a los pobres y sigue. Ah, y ahí le pegó ¿dónde? En la codicia. Entonces no la había cumplido toda. Entonces ellos tenían que cumplir toda la ley, hermano, pero no era posible. Los hombres están entregados a una nueva manera de vivir, la cual conduce a la libertad. Dios lo ha hecho posible porque nosotros, lo ha hecho posible, bien digo, para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Ahora, eso no quiere decir que el pecado ha sido erradicado o que el pecado ha sido destruido. No significa eso. Pero sí quiere decir que ahora podemos vivir para Dios. Insisto en esto, el pecado está en mí, está dentro de mí. Recién lo leí. Y antes me dejaba llevar por el pecado. Ahora lo retengo, lo controlo, tengo que controlarlo. Tengo que retener ese pecado que está en mí porque ahora tengo a Cristo en mi corazón. Ahora tengo el Espíritu de Dios morando en mí. Y acá en el 18 Pablo describió la experiencia de los creyentes romanos. Ellos habían sido liberados de la dictadura del pecado. Y esto no les dio ninguna libertad para vivir como quisieran, sino para agradar a aquel que los libertó. Esclavos, como hemos dicho, esclavos por amor. Habían sido liberados para poder llegar a ser esclavos de Cristo. Y el pecado no sería erradicado de sus vidas, sino hasta que sus cuerpos fueran redimidos. Ese va a ser el punto, hermano, cuando nosotros ya nos despojemos del pecado. Ya no haya pecado en mi vida cuando entremos en los cielos. Ya que ahí no puede entrar carne ni sangre, como dice la Biblia, sino que entrará solamente el Espíritu. Continúa Pablo y dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Y aquí cuando dice Pablo, hablo como humano, está hablando de su naturaleza humana. Y después dice, por vuestra humana debilidad. Pero esta palabra humana, debilidad o humana, habla de una debilidad carnal. O sea, yo le estoy hablando de esta forma, hermano, porque ustedes son débiles en la carne. Son personas débiles carnal. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad,
Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Otra versión lo expresa de esta forma. Os estoy hablando en términos humanos para que podáis entender bien estas cosas. De modo que si como antes entregasteis vuestros cuerpos al servicio de la impureza y la maldad para hacer el mal, entregad también ahora vuestro cuerpo al servicio de una vida de justicia para vuestra santificación. Entonces Pablo explica acá por qué uso estas palabras, hermanos, esclavos o siervos. Era la forma más que más se entendía en ese entonces para poder hablar, porque todos sabían lo que era un esclavo, un siervo. Y parece como si hubiera pedido disculpas en este último versículo porque usa estas palabras, ya que la esclavitud, hermano, en ese tiempo era común. De la mitad de la población de Roma, la mitad eran libres y la mitad eran esclavos. Imagínense. Muchos cristianos eran esclavos también en ese tiempo, muchos. Y la epístola de Filemón revela que la libertad era una posición apreciada y difícil de obtener. Lea Filemón, es un capítulo. Y ahí habla, cierto, de la esclavitud, habla de cuál era la posición en ese entonces y cuál difícil era obtener la libertad. Y Pablo hizo de esta metáfora familiar que describió como términos humanos y no quiso decir que no hablara por medio de la inspiración divina, ¿ya? Porque todo lo que está escrito en la Biblia, hermano, es inspirado por Dios. Todo, toda palabra. Desde la primera, ¿cierto?, hasta la última palabra de la Escritura, todo es inspirado por Dios, todo. Porque muchos dirán, si Moisés escribió el Génesis, ¿cómo lo escribió? Y él no estuvo ahí. Por inspiración, por más, obvio. Entonces toda la Escritura es inspirada. Los salmos fueron inspirados, todo. El Espíritu de Dios descendía, inspiraba a David, escribía, y después el Espíritu salía de él. Ahora eh, tenemos ese regalo inmenso, maravilloso de que el Espíritu mora en nosotros, hermano. Mora en mí, mora en ti. Entonces no quiso decir que hablaba por medio de que no estaba hablando por medio de la inspiración divina, sino que estaba hablando en términos en que ellos pudieran entender o comprender. Lo mismo es cierto que como Dios nos habla, Dios se dio a conocer, se reveló por medio de su Hijo Jesucristo en este mundo y se revela ahora por medio de la Escritura. Y se hace ver Él como si fuera como nosotros, porque dice que Él escucha, dice que habló, dice que extendió su mano, pero Él no tiene mano, Él no tiene oído, Él no tiene voz, o sea, voz sí tiene, pero Él no es un cuerpo, hermano, sino que lo hace para poder comunicarse con nosotros, para poder entender. Así Pablo lo está haciendo con ellos, o sea, le está diciendo, yo les voy a decir esto, pero es fácil para que ustedes entiendan. Los líderes religiosos se sintieron insultados cuando Jesús sugirió que ellos eran esclavos del pecado. Se ofendieron, los fariseos, los saduceos. Y Jesús lo dijo en San Juan 8, del 31 al 34. Dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es lo que ellos estaban haciendo. Ahora, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres son siervos o esclavos del pecado? Millones de personas son esclavos del pecado. Y tenemos esas dos opciones solamente, hermano. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Una de dos. Así como hay un cielo, hay un infierno. No podemos estar en los dos lados. No podemos ir a los dos lados. Y es paradójico, ¿cierto? O contrario a la lógica. Pero como esclavos de Cristo somos en realidad libres. ¿Cómo si eres esclavo? ¿Cómo eres libre si eres esclavo? Pablo pidió a los hermanos en Roma que se presentaran a Cristo mediante un acto de voluntad. Después que el Señor nos toma, hermano, porque
Si uno le pregunta a la gente en el mundo si quiere entregarse a Cristo, la mayoría le va a decir que no. Y es un acto de voluntad. No quiero. Pero ahí es donde tocamos el tema de la salvación, porque cuando decimos que la salvación es completamente de Dios, es eso, hermano. Es eso, el que Él te toma, te limpia, pone la fe en ti y tú recién puedes creer. Tú antes no puedes creer porque estás muerto. Tú no puedes, un muerto no escucha la voz de nadie. Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? Cristo, ¿qué tuvo que hacer primero con Lázaro? Que estaba ya putrefacto. Tuvo primero que darle vida. ¿Por qué? Porque lo llamó, le dijo, Lázaro, levántate y anda. Pero tuvo que darle vida primero, pues, hermano. Porque los muertos no oyen, así estábamos nosotros, y esa es la salvación. Dios te salva, Dios te libra, pone la fe en ti, tú crees por medio de esa fe y vives una vida cristiana, y ya eres salvo. Por eso nosotros no tenemos nada que ver en esto, hermano, y es grandioso, es maravilloso, es increíble, no sé qué calificativo ponerle a esa salvación, hermano, porque yo no tengo nada que ver. Porque si yo tuviera algo que ver en esto, hubiera perdido mi salvación qué rato. Hubiera tenido el gusto de recibirla y ya con el mero pensamiento la pierdo. Por eso a veces es muy complicado entender esto, hermano, y la gente lo toma de la forma de que ya Dios me salvó y ahora vivo mi vida como se me da la gana. ¿Por qué? Porque la salvación no se puede perder. Entonces, por eso es complicado cuando se habla del tema de la salvación. Y a veces los hermanos, los arminianos viven de una manera mucho más confiados en fe porque temen perder su salvación. Aunque viven con miedo, pero muchas veces su vida es mejor, hermano. Porque al no tener ese miedo de perder la salvación, al que no tiene miedo, pero ahí vamos al otro punto, ¿cierto? Del el verdadero cristiano, el que entiende esto de la salvación, que Dios nos dio libertad y no libertinaje. Ese es el punto, hermano. Entonces, cuando somos esclavos de Cristo, ahí somos realmente libres. Por eso Pablo le pidió a los hermanos en Roma que se presentaran a Cristo mediante un acto de voluntad. El verso 20 dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Obvio, ¿cierto? Cuando éramos esclavos del pecado, cuando estábamos en el mundo, éramos libres con respecto a Cristo. O sea, no teníamos ninguna responsabilidad, no teníamos nada que ver con respecto al Señor Jesús. Si somos creyentes, usted recordará que no pensaba en agradar jamás a Cristo. ¿Por qué? Porque no estaba en nosotros, ¿cierto? No estaba en nuestros pensamientos ni en nuestros planes. Y vivíamos nuestra vida para agradarnos a nosotros mismos. Éramos libres con respecto a Cristo. En otras palabras, hacíamos lo que se nos daba la gana. No teníamos una regla, no teníamos a nadie que nos dijera, espérate, eso no lo puede hacer, eso está mal, sino que lo hacíamos solamente. Después Pablo dice en el 21, pero ¿qué fruto teníais con aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál era el fruto que teníamos? ¿Qué fruto había en nuestra vida pasada, hermano? ¿Qué fruto tenías? Porque el fin de ellas es la muerte. Cuando usted era libre de Cristo, su vida era inútil. Eso es la palabra, inútil. Una vida estéril. Aunque estábamos en el mundo, ¿cierto? Teníamos a lo mejor, nuestro éxito financiero, cosas, buen trabajo, lo que sea, hermano. Todo eso es estéril, pasajero y no sirve de nada. Hacíamos lo que nos agradaba, pero en realidad aquella no era una libertad verdadera, sino que era un libertinaje. Eso es lo que era. Y suponemos que no querría usted volver a aquel estilo de vida. ¿O echa de menos usted su antigua vida? Echo de menos los carretes, esos carretes que hacíamos, los echo tanto de menos. Cuando manejaba curado, manejaba mejor, con un ojo cerrado. Antes los domingos me levantaba, no sé, a las 12, a la 1. Ahora me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a la iglesia. Hay que ofrendar, que bien más. Se echa de menos porque antes esa platita era para mí, no era para la iglesia. Esa vida, hermano, era inútil, estéril.
no tenía fruto, no tenía ningún futuro, ningún sentido. Entonces, ¿cómo nosotros querríamos volver a esa clase de vida, hermano? Y esa es la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que vive en la esfera de la influencia del enemigo de Dios, que es el diablo. Al que está alejado de Dios le agrada hacer lo que al enemigo de Dios le agrada. El diablo, ¿cierto?, tiene sus hijos y sus hijos hacen lo que a él le agrada. El padre de mentira tiene sus hijos. Pero esta vida de esclavitud al pecado le causa angustia al creyente, al Hijo de Dios. El Hijo de Dios anhela hacer lo que Dios quiere que haga. En el verso 22 dice Pablo, pero ahora que habéis sido libertados. Ahora que habéis sido, ¿escuchó? Libertados. ¿Qué significa esta palabra libertado, hermano? Hablamos de una libertad, ¿cierto? Eso es lo que entendemos nosotros. Estoy libre. Estoy libre. ¿Pero libre de qué? Libre acá, dice Pablo, del pecado y hecho siervo de Dios. Pero esta palabra libertad, hermano, significa eximido de responsabilidad. ¿Escuchó bien? O sea, usted peca, pero está eximido de responsabilidad del pecado. Insisto, no significa que usted pueda hacer lo que quiera. No significa eso, hermano. Que podamos hacer lo que queramos, porque yo tengo mi libertad en Cristo, he sido libertado, o sea, eximido del pecado, puedo pecar, pero no hay ninguna responsabilidad en ello. Porque ya fui salvo. Y acá dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahí Pablo les pone el freno, ¿cierto? Y dice, sí, tú estás eximido y libertado del pecado, libertado de responsabilidad del pecado, pero tenéis por ese fruto que trae eso, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Se fijan, hermano, como Pablo te lanza el anzuelo, ¿cierto? Y después, ¡pum!, pesca. Porque lo lógico sería, bien, estoy libre del pecado, estoy eximido de responsabilidad, así que puedo pecar y no me va a pasar nada. No, no es así, le dice Pablo, y puedes pecar eventualmente, puedes caer, pero no vas a tener una responsabilidad espiritual, sí una responsabilidad moral. ¿Ya? Si yo soy infiel, hay una responsabilidad en el matrimonio, pero espiritualmente no la va a haber. ¿Ya? Pero no significa que lo puedas hacer, sino que debes luchar contra eso porque ese es el fruto que va a traer aquello, hermano, la santificación. El hecho de que yo sienta de que ya el pecado no va a tener no presencia, sino que poder en mí, tiene que traerme eso. Ser cada día más santo, cada día más alejado del pecado, cada día alejarme más del pecado, alejarme más de lo que no me conviene, fijarme bien en qué miran mis ojos, en qué escuchan mis oídos, en qué habla mi boca, en qué decimos, en qué palabras. No estoy hablando de grosería, hermano, porque ya eso es básico, sino que estoy hablando de quién, si estoy hablando de alguien, si estoy hablando si estoy siendo chismoso, o estoy atacando a alguien, estoy hablando mal de una persona. Eso no puede estar en nosotros, hermano. No puede estar en nosotros que estemos hablando mal de otra persona. Entonces ese es el fruto, la santificación. Y como fin de todo esto, hermano, la vida eterna. Eso no hay para qué escribirlo, ¿cierto? Todos sabemos que es la vida eterna, la vida en el cielo con nuestro Dios. Entonces Pablo presentó ante los creyentes la perspectiva feliz que le correspondía como esclavo de Dios. Eran liberados del pecado, el cual conducía a la muerte, y podían conducir fruto que permanecería para toda la eternidad. Ese es un cristiano, es un árbol que da fruto. Unos dan un 30, un 20, un 40, el 100 nunca. Pero sí hay gente que se esfuerza para hacerlo, hermano, para dar el mayor fruto posible. La vida de tantas personas redimidas constituye un fruto que continúa creciendo y permanecerá eternamente. Ahora en el versículo, el último acá, en el 23, la vida eterna fue contrastada con la muerte. Hablando, ¿cierto? Leyendo el versículo anterior, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas por las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es la muerte. Pero ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios.
Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Dice después en el último versículo Pablo en el 23. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el don de Dios, o el regalo de Dios, o la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo sabemos que es pagador, y paga bien, ¿cierto? Paga al día. Porque usted peca y ahí está el resultado del pecado, la consecuencia. Si usted trabaja para él se va a ocupar de que usted reciba su pago, el pago correspondiente. Y ese pago es la muerte. Dios, en cambio, no es pagador. ¿Por qué? Porque está hablando acá, ¿cierto? Nos dice que el don de Dios, el regalo. Nos está hablando, pero la paga de Dios es vida eterna, porque no hay una paga, hermano. Usted no está trabajando para recibir un pago. Usted no se está portando bien para recibir un pago. Usted no persevera en el camino hasta la vida eterna porque va a recibir un pago, sino que está recibiendo, o ya recibió, el don de Dios, que es la vida eterna. Entonces Dios es dador. Su regalo es contrastado con la paga del pecado y es la vida eterna. Y eso se recibe por fe. ¿Estamos en la vida eterna? No. Estamos en esta vida carnal, en esta vida de pecado, de la carne que se cansa, ¿cierto? Que a veces no quiere levantarse. Ay, esta carne que nos pesa tanto muchas veces. En esta vida estamos, hermano. Pero espiritualmente, ¿estamos en la vida eterna? Sí, ya estamos. ¿Por qué? Recién hablábamos de la fe. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa ya está en nosotros, ya tenemos asegurada la vida eterna. Y si usted cree que no, que a lo mejor, que piénselo bien, hermano, insisto. Si la palabra dice que usted ya tiene la vida eterna, ¿qué tiene que decir usted? Amén. ¿O no amén? Amén, pues cierto, si ahí lo está diciendo el Señor. Él lo prometió, él está escrito. Y si Él lo dice, hermano, Dios no cambia, recuerde. Dios no es un Dios cambiante. Aquí no estamos leyendo que el don de Dios a lo mejor es la vida eterna, o puede que sea la vida eterna, o si Dios está de buen humor, va a ser vida eterna. Si no, al infierno. No, no está diciendo eso. Entonces hay dos respuestas a la pregunta. ¿Vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir, hermano? ¿Le gusta vivir a usted? A pesar de los problemas y todo lo que hay, de todo lo que está pasando en el mundo, hermano, increíble. Es algo terrible todo lo que está pasando en el mundo respecto, ¿cierto?, a la delincuencia, a las personas, a la inmigración, a la delincuencia, hermano. Es horrible lo que está pasando. ¿Vale la pena vivir? Claro que vale la pena, pues, hermano. Y para el hombre que está sirviendo en la nómina del pecado, vendrá el día de pago, sin duda. Vendrá el día de pago. Y recibirá exactamente lo que se debe, pues es su sueldo. Y la única moneda corriente de curso legal como paga del pecado es la muerte. Esa va a ser la paga para todos aquellos que han servido al pecado. Entonces para esos hombres no vale la pena vivir, hermano. El poder o el pobre pecador perdido que ha venido a Cristo para recibir la salvación ha recibido el don gratuito de la vida eterna. Y eso con todo lo que implica la vida eterna, ¿ya? Con todo. Nuestra justificación está en Cristo y nuestra santificación también está en Él. Porque fuimos justificados por Él y somos santificados por Él. Y para terminar, una versión actualizada del versículo que recién leímos, 6:23. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. En la unión de nuestro Señor Jesús, hermano. Ahí está la clave. El que no está en Cristo no puede decir que es salvo, no puede decir que es cristiano. Otro día escuchaba y veía, me hacía una pregunta a un pastor y decía si los unitaristas eran nuestros hermanos. Unitaristas son que solamente creen en Dios, ¿ya? No creen en nadie, no creen ni en el Espíritu Santo ni en Jesús. Y él daba una explicación, ¿cierto?, de que no, porque la Biblia hablaba acerca de la Trinidad. Hablaba acerca de que tenemos tres dioses, ¿ya? En una misma esencia, pero ellos no, ellos creen solamente en Dios. Los testigos de Jehová no creen en Cristo. Que sí, miles de religiones, hermano, que van descartando, pero la Escritura nos muestra que hay
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el que no cree en eso, hermano, el que descarta uno de ellos, es un hereje porque la Escritura lo dice. El mismo Jesús cuando en Apocalipsis, cuando Juan va a esa revelación y están los ángeles y se postra ante él y le dice, oye, ¿por qué te postras ante mí? Yo soy tu consiervo, levántate, adora a Dios, le dice. Cuando se postraron ante el Señor Jesús, él no dijo lo mismo, ¿cierto? Sino que él aceptó la adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. Si no hubiera sido Dios, hubiera dicho, oye, no, yo soy consiervo tuyo, yo soy un ángel más, adora a Dios. Pero no fue así. Entonces no podemos negar la deidad de Cristo, hermano, y pensar que somos salvos, que somos hijos de Dios. No es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo es en quien nosotros creemos y la Biblia nos enseña. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por tu mensaje. Muchas gracias por esa agua viva que nos compartes el día de hoy, mi Señor. Agradecemos la vida y la salud que nos ha dado, nos has entregado hoy, Padre Santo, para poder estar en este lugar. Agradezco por la vida de mis hermanos también que han llegado aquí el día de hoy, que no han podido estar, Señor, que su mano de amor, de misericordia, que su mano de sanidad, Padre, vaya a cada uno de aquellos hogares y puedan ser sanos, Señor, puedan ser restaurados, tanto en la carne como en lo espiritual, mi Señor amado. Sabemos que somos carne de pecado, que nos vamos a enfermar, pero son cosas pasajeras, Señor, de las cuales debemos afrontar. Usted es el dueño de la vida, usted es el dueño de nosotros, mi Señor. Y el día que nosotros partamos, tenemos la garantía que estaremos habitando en la vida eterna junto a usted, mi Dios. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es esto, Señor? Es un simple paso por este mundo, un simple paso por esta tierra, Padre, en el cual debemos dejar lo mejor de nosotros mismos, en el cual debemos dejar, Señor, un legado por medio de tu palabra, un legado en nuestra familia, un legado en nuestro hogar, de que fuimos realmente hijos de Dios, y nos comportamos realmente como hijos de Dios. Ese es el punto acá, Señor. Agradecemos todo lo que nos ha entregado en el día de hoy, este lugar para congregarlo. Y el día de mañana te rogamos por un nuevo lugar donde poder estar, mi Señor, por los motivos que usted ya sabe, Padre. Confiamos plenamente en usted, mi Señor. Y confiamos plenamente porque esta no es nuestra iglesia, no es mi iglesia, Señor. Es su iglesia, es su pueblo, es su congregación, Señor. Por eso tu palabra dice que nada nos faltará y en eso confiamos, Señor. Bendiga, Señor, cada uno de los que han llegado el día de hoy. Fuerza, fe, esperanza, ánimo, Señor. En este mundo de cada día se pone cada vez peor. Pero lo tenemos a usted, Señor, en nuestro corazón. Tenemos su espíritu en nuestra vida que nos guía, que nos va a ayudar a soportar todas las pruebas, todas las luchas y todo lo que venga por delante. Entregamos todo esto que hemos hecho el día de hoy en medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.